Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos, por estar aquí. Muchas gracias, pueden sentarse. En esta bonita tarde, mis hermanos, o noche, quiero que compartamos, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y nuestra lectura, mis hermanos, vamos a abrirla en 2 de Timoteo, en su capítulo 3, verso 16 y 17. El título, mis hermanos, pues algunos quizá ya lo miraron, no sé, pero estaba buscando títulos, ¿verdad? Pero yo busqué a la última hora y le puse sobrellevar las cargas de los flacos con amor. Enseguida vamos a explicar, mis hermanos, pues cuál es en sí, mis hermanos, pues el tema, ¿verdad?, más específico. Pero para leer, mis hermanos, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17, yo voy a leer, ustedes con su vista, dice así la palabra de nuestro Dios. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Bien, mis hermanos, pues el apóstol Pablo, en sus cartas, podemos mirar nosotros, mis hermanos, cualquier carta de él, por ejemplo, a Corintios, lo que le manda a Corintios, a Gálatas, a Éfeso, ¿verdad? Pues a Timoteo, y en todas las cartas que él envía, mis hermanos, desde que comenzó él su ministerio, pues habla de una forma, mis hermanos, pues no está hablando, no habla así en sí directamente de Jesucristo, que sea un tema basado en la vida de Jesús y todo eso, ¿verdad? Sino más bien él sus cartas las manda, mis hermanos, a través de hermanos que él, pues con él andaban, y van dirigidas directamente a la localidad, mis hermanos, a fin de que las iglesias pues tengan o tuvieran, mis hermanos, pues una unión entre ellas, que fueran unidas, que fueran, mis hermanos, pues iglesias fuertes, a fin de que no encontrara problemas o tantas necesidades. Siempre, si ustedes ven en todas sus cartas, siempre está mandando las cartas, le está diciendo, ámense unos a otros, llévense bien, ayúdense. Y si ustedes ven en cada carta de esas, siempre mete pasajes de esos, a fin de que la iglesia, mis hermanos, sea una iglesia unida. Por ejemplo, a los Efesios dice, mis hermanos, que está buscando el Señor Jesucristo una iglesia unida, santa y sin mancha, y que algunos los escogió pues teniendo un don. Por eso dice, algunos son apóstoles, otros son doctores, otros son profetas, otros, mis hermanos, pues son pastores, a fin de que todos lleguemos, dice, a tener, mis hermanos, un cierto nivel de conocimiento, y todo para edificar una iglesia pura y sin mancha, la cual que viene Jesucristo a recoger, ¿verdad?, cuando Él sea en su segunda venida. Entonces, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo a Timoteo le dice que esas escrituras que él manda, dice que tienen que servir para que el hombre de Dios se vaya edificando poco a poco, dice, para que se vaya instruyendo, dice, entero, y que ese hombre pues llegue a una perfección y que sirva para toda buena obra. En lugar de decir, bueno, estas escrituras que yo les mando es para que se edifiquen, para que crezcan, para que si tienen que tener que sobrellevarse, tienen que instruirse, si a alguno se le tiene que llamar la atención, si a alguno se le tiene que ayudar porque no tenga un cierto nivel de conocimiento,
Y entonces, mis hermanos, pues aquí el apóstol Pablo dice que toda escritura es para eso es útil. Y cuando yo le pongo a mis hermanos en el título que debemos de sobrellevar las cargas los unos con los otros, mis hermanos, por ejemplo, dice, vamos a mirar que dice, segunda de Timoteo, de Corintios. A ver, ahorita les digo, mis hermanos. Que dice que debemos de sobrellevarnos las cargas los unos con los otros. Por ejemplo, pues vamos a mirar que dice, vamos a mirar Romanos, mis hermanos. Este otro pasaje parecido, Romanos. Dice Romanos capítulo 14. Porque yo estaba mirando, mis hermanos, en ciertas escrituras. Bueno, el apóstol Pablo le manda esas cartas a las iglesias, les manda con ese fin, mis hermanos, de que nosotros, pues, a la medida que vamos caminando, pues vayamos creciendo. Lo que pasa que nos hemos dado cuenta, yo me he dado cuenta, mis hermanos, que nosotros a veces tenemos muchos años en la iglesia. Tenemos muchos años en la iglesia y a veces, mis hermanos, pues nosotros preguntamos hacemos ciertas preguntas a los hermanos, y las preguntas, mis hermanos, pues son preguntas que se han hecho en otras ocasiones, en otros años. Y entonces yo me pregunto y digo, bueno, si esas preguntas siempre se están haciendo, pues entonces, ¿qué pasa con nosotros, verdad? Cuando nosotros hacemos preguntas que se han hecho en otras ocasiones. Y entonces digo, bueno, yo creo que a lo mejor no estudiamos o quizás a lo mejor preguntamos y no anotamos, y ya cuando pasa el tiempo volvemos a preguntar, casi son las mismas preguntas y entonces, pues aquí el apóstol Pablo dice que debemos de soportar, que debemos de sobrellevar a los flacos. El apóstol Pablo le llama, mis hermanos, a una persona que no está bien en el conocimiento de Dios, pues le llama a una persona flaca, también le llama que no está firme, una persona que es débil, una persona, mis hermanos, que no está bien alimentada. El Señor Jesucristo le llama pequeños también, le llama pequeños a esas personas. Y entonces, mis hermanos, pues el apóstol Pablo usa ciertas palabras para referirse a las personas, mis hermanos, que todavía no tienen un amplio conocimiento en la enseñanza. Y que de alguna forma, mis hermanos, pues estas personas que son un poco bajas espiritualmente, pues son las que muchas veces llegan a ser dañadas en caso de que pasa algo en una localidad. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, muchas veces nosotros llegamos a hablar o a hacer ciertas obras, ciertas cosas, y a veces parece que estuviéramos muy fuertes y estuviéramos muy firmes. Pero cuando dejan de asistir a la localidad, cuando se van, eso da a entender, mis hermanos, que esa persona pues no está muy firme, que digamos en la iglesia, es por eso que se fue. Y a veces nosotros no tenemos cuidado de eso y pensamos que nosotros sí somos fuertes o estamos más firmes y llegamos a hacer algo, mis hermanos, en la localidad, y no nos damos cuenta que el que se está yendo pues es otro el que se va. Y se va de la localidad. Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, cuántas personas o cuántos hermanos antes había y no están. ¿Pero por qué? ¿Por qué no están? Porque
nosotros, mis hermanos, pues no tenemos cuidado de ellos. Pero también una persona que es flaca espiritualmente hablando, mis hermanos, pues una persona que es flaca, pues es flaca siempre, ¿verdad? Porque pasan los años y no se alimenta adecuadamente y no queremos alimentarnos, ¿verdad? Porque una persona que es delgada, pues se va debilitando cada día más hasta que llega el momento en donde ya no está. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona, mis hermanos, pues una persona que no come y se deja, mis hermanos, de atenderse, pues hasta que muere. Y entonces cuando ya no está en la localidad, mis hermanos, pues que ya muere la persona. Pero si hablamos espiritualmente, mis hermanos, pues son las personas que ya no están a veces entre nosotros. Pero pareciera que en su momento eran personas muy firmes, eran personas que sí estaban bien centradas, ¿verdad? en la iglesia. Pero cuando no están, entonces quiere decir que no era así. Y muchos de nosotros, mis hermanos, a veces cuando llegamos a conversar o llegamos a tener algo en la localidad, pues como que nos sentimos. Y parece que estuviera bien firme, pero nos sentimos. Y eso quiere decir que todavía nos falta entonces madurez, que nos falta más resistencia, más firmeza para poder soportar. Porque si no lo hacemos, por ejemplo, nosotros escuchamos la palabra de Dios. Siempre que tenemos la oportunidad, nosotros escuchamos la palabra o el mensaje de nuestro Dios. Pero no se queda mucho en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque no ponemos atención, o quizás porque ya lo escuchamos antes, o porque no ponemos mucho de nuestra parte. Y es por eso que a veces pues nos mantenemos nada más con lo que vamos adquiriendo. Y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 14, verso 1. Yo quiero que leemos esta parte, mis hermanos, y que nos pongamos a meditar en ella. Porque yo me doy cuenta, mis hermanos, ahora que pasó la Pascua, el apóstol Pablo habla y los hermanos hablaron acerca de esos pasajes que después vamos a mirar. Pero que dicen los pasajes, dice que nosotros debemos de tomar conciencia antes de tomar pues la Pascua, ¿verdad? Dice ahí, y que la debemos de tomar dignamente. Entonces, pero nosotros tomamos la Pascua así, ¿verdad? Y muchos hermanos vinieron a tomar la Pascua y se van. Y a veces dice uno, bueno, ¿y por qué viene cada año, ¿verdad? Nada más toma la Pascua como si fuera, pues, como allá en la católica, ¿verdad? Que les dan nomás la hostia y se van, y ya es todo. Ya se purificaron, ya se pusieron bien con Dios y así, ¿verdad? Y a veces eso es lo que pasa con nosotros. Y tomamos la Pascua, a veces si no estamos bien con nuestros hermanos, y llegamos a tomar, mis hermanos, pues la copa o el pan. Pero yo me pregunto, ¿verdad? Yo me preguntaba, yo solo digo, bueno, ¿somos dignos? ¿Nos sentimos dignos? ¿Nos hemos sentido dignos de hacerlo? ¿O será que nos está pasando, mis hermanos, algo como si fuera rutina nada más? Y a veces, mis hermanos, pues no queremos tomar lo suficiente alimento para mantenerlos bien firmes y solamente vamos tomándolo cualquier cosa nada más ahí, solamente para irnos manteniendo. Porque si vamos a mirar este pasaje, mis hermanos, para que veamos, dice 14:1, dice así: recibir al flaco en la fe, pero no para contiendas de opiniones. Dice el 2, porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas, otro que es débil come legumbres. ¿Qué es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo a los romanos? Está diciendo que debemos de soportar a los flacos, pero en la fe, pero no para contiendas. O sea que si una persona, si un hermano, nosotros le decimos nuevo, ¿verdad? Si un hermano es nuevo en la iglesia, pero ya pasa el tiempo y sigue siendo como si fuera una persona nueva, es una persona, mis hermanos, que le falta pues firmeza en la iglesia, que se centre bien en la iglesia, que
se vea, mis hermanos, que sí les gusta, ¿verdad? Y que comience a comer comida sólida. Y que cada detalle que pase en la localidad, pues que no se alarme, ¿verdad? Que no diga, bueno, pues mejor ya no voy a venir. Porque pasó esto, porque pasó lo otro, mejor que no se sienta mal, sino que sea firme, ¿verdad? Que diga, bueno, está pasando esto, pero yo no voy a dejar de venir, yo voy a seguir adelante. Entonces, pero aquí está diciendo, pero si arma contiendas, entonces ahí sí no se puede recibir como a tal hermano. Sino más bien el apóstol Pablo dice que debemos de soportarlo y que debemos de llamar la atención, pero con amor y considerándose uno mismo, ¿verdad? Eso es lo que habla el apóstol Pablo. Pero lo que está diciendo aquí, está hablando de una persona que come legumbres, que está, pues en su opinión, que se debe de comer legumbres, pero la otra persona que se puede comer carne. Y entonces, por ejemplo, aquí está diciendo, dice el que come, dice la carne que es ofrecida a los ídolos. Y entonces está hablando de una persona que come carne, pero que esa carne pues puede ser que sea ofrecida a los ídolos. Y entonces hay una contienda entre esas dos personas, mis hermanos. Por ejemplo, el verso 5 dice así, el del 5 en adelante dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté asegurado en su ánimo. El que hace caso del día, hácelo para el Señor. El que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. Bien, vamos a mirar el verso del 12 en adelante, dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Así que no juzguemos más los unos a los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo, mas aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Dice el 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No arruines con tu comida aquel que por el cual Cristo murió. Dice el verso 20 y 21, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, y todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es al hombre que come con escándalo. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. Está hablando, mis hermanos, entonces que los que somos más firmes, los que supuestamente somos más firmes, debemos de sobrellevar las cargas de los que son más débiles. Que si alguien se escandaliza por algo, dice que es mejor pues no comer o no hacerlo más. Todo porque no se escandalice el hermano, todo porque pues el hermano no sea pues herido, ¿verdad? De sus sentimientos. Y entonces nosotros les dice que debemos de soportar, debemos de sobrellevar, debemos de tener paciencia, ¿verdad? Si dice, bueno, si mi hermano no está conforme y si me ve comer carne y si él dice, bueno, pues creo que la carne no se debe de comer y yo creo que es mejor las legumbres o las verduras, bueno, si por eso se va a escandalizar, pues entonces dice, pues no comas, dice mejor, no comas delante de él, todo porque dice también Cristo murió por él y para que tu hermano no sea escandalizado. Vamos a mirar que dice 1 Corintios capítulo 8. Aquí está otra parte, mis hermanos, que también es muy importante, que casi habla casi igual, mis hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 8. Miren, esta parte, mis hermanos, es muy importante, del verso 8, capítulo 8, verso 1 en adelante. Dice, por lo cual, dice, por lo que hace a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos
tenemos ciencia. La ciencia hincha, mas el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Acerca de las viandas, dice que son sacrificadas a los ídolos. Sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses y señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, el cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Dice el 7, mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí, comen como sacrificado a ídolos, y la conciencia siendo flaca es contaminada. Si bien la vianda no nos hace más afectos a Dios, porque ni que comamos ni que no comamos seremos más ricos o más pobres. Aquí está hablando, mis hermanos, de pues las carnes, o sea, los animales que son sacrificados a los ídolos, pero a veces nosotros no nos damos cuenta, o a veces los hermanos no se dan cuenta. Pero si alguien se va a escandalizar por eso, dice es mejor pues que no lo coma. Porque está diciendo, mis hermanos, por ejemplo, si nosotros vamos a un restaurante, por ejemplo, si vamos a un restaurante donde vamos a pedir comida, carne, y nosotros vamos a comer de la carne, ¿verdad? Que nosotros pues debemos de comer. Pero si hay alguien que hay alguien que dice, bueno, es que esa carne no la debes de comer porque fue sacrificada a los ídolos. Si ese hermano lo dijo, mis hermanos, que es así, por eso es que no lo debe uno comer, solamente porque el hermano ya lo dijo, ¿verdad? Que es sacrificado a los ídolos. Pero las personas que somos más firmes, o que debemos ser más firmes, sabemos, como dice el apóstol Pablo, sabemos que el ídolo no es nada. ¿Por qué? Porque sabemos que los ídolos de las gentes, mis hermanos, pues es materia, ¿verdad? Materia que se echa a perder, que se deshace, que se destruye, porque nosotros sabemos que eso no es nada. Por ejemplo, para la gente, cualquier imagen que tenga, mis hermanos, ahí va a ser pues un ídolo, va a ser una imagen y le va a brindar respeto, pero nosotros sabemos que eso no es nada. Según las personas, ¿verdad? Que somos más firmes. Porque si nosotros nos sentamos a comer, por ejemplo, dice el verso 10, porque si te ve alguno a ti que tienes ciencia, que está sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. Si nosotros estamos sentados, mis hermanos, ahí en un lugar y vamos a comer, nosotros no estamos diciendo, bueno, es que esta carne o esto va a ser sacrificado a los ídolos y creo que pues no se debe de hacer porque pues el ídolo es esto y lo otro. Para las personas, mis hermanos, que todavía están aprendiendo, son esas personas, mis hermanos, que van a decir, bueno, para mí sí representa algo más que es un ídolo, con respeto. Y nosotros sabemos, mis hermanos, que los ídolos pues no son nada. Ya sea de madera o de metal, o que sea de piedra, de lo que sea, un ídolo pues no es nada, mis hermanos, en el mundo, ni tiene poder. Ya nosotros ya sabemos que eso no es nada, pero si alguien nos ve sentados, mis hermanos, a la mesa en donde hay un ídolo, pues se va a escandalizar si es que todavía no está muy firme. Y si ese hermano se va a escandalizar por esa parte, pues mejor dice, no hay que no hacerlo mejor. Pero ¿qué pasa entonces? Yo una vez me puse yo a pensar, digo, bueno, si una persona, un hermano lo miran saliendo de
de un bar, ¿qué va a pensar? ¿Qué van a pensar si otro hermano lo ve? ¿Qué va a decir? Que estaba haciendo lo que hacen todas las personas que entran ahí, ¿verdad? Y entonces, pero ¿será así como pensó o será, o nada más está pensando que fue a hacer eso? Ahí es donde entran, mis hermanos, pues todas aquellas cosas que una persona débil. Pero esa persona, este hermano, si entra a ese lugar, mis hermanos, pues tiene que entrar para algo bueno, ¿verdad? No solamente va a entrar así nada más. Es posible que a lo mejor puede ser un estimado ahí, hacer un trabajo, no sé, ¿verdad? Si nosotros, las personas tienen sus imágenes, ¿verdad? Tienen su virgencita de Guadalupe. Y a ver si no me regalan por ahí los que están mirando. Si tienen su virgencita de Guadalupe, pero si me ven a mí que estoy arrodillado ahí, ¿qué van a decir? Que estoy adorando a eso, ¿verdad? Cualquiera que me vea va a decir, está adorando a la virgencita o al ídolo que tiene enfrente. Eso es lo que van a pensar. Entonces, pero cuando nosotros sabemos que eso no es nada en el mundo, pero si hay alguien que se va a escandalizar, si hay alguien que no le va a gustar y va a decir, bueno, él no debería estar así porque él ya sabe que eso no debe de hacerlo. Y entonces, mis hermanos, vemos entonces que todavía nos falta un poco de madurez. Pero como no sabemos cómo está cada quien de nosotros, es por eso que llegamos a pensar ciertas cosas y a veces nosotros, mis hermanos, pues llegamos a condenarnos o llegamos a estar mal delante de Dios solamente por tener pensamientos quizás y que no sea como lo haya pensado. Pero por no hacerlo así, dice, porque alguien no se vaya a escandalizar, dice, es mejor que no lo haga, dice. Dice el verso 13, dice, por lo cual si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, dice, por no escandalizar a mi hermano. Yo digo que hay que tener, hay que sobrellevar las cargas de los flacos, así como dice el apóstol Pablo. Pero ¿quién va a decir, yo soy flaco en la fe? ¿Quién puede decirlo? ¿Ustedes cómo se sienten, mis hermanos, cuando, por ejemplo, si se examinan a sí mismos, cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten fuertes en la fe? ¿O se sienten débiles? ¿Cómo se sienten? O sea, no me contesten, ¿verdad? Hay que preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo nos sentimos nosotros? Porque parece que somos fuertes y tenemos una fortaleza, pues cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos algo, sentimos que tenemos pues estamos bien fortalecidos. Pero cuando llega, mis hermanos, una tribulación, cuando llega una tempestad, nos mueve la tempestad, nos mueven los vientos. Hace algunos años, mis hermanos, cuando se oía, ¿verdad? Por ahí todavía creo que esas sectas andan pues muy fuertes. Cuando entran los hermanos, a veces estos hermanos mesiánicos, llegan a veces a entrar a las localidades y empiezan a influenciar en los hermanos y a meterles doctrinas que ellos piensan que están bien y empiezan a hablar con los hermanos. Pero hay que tener cuidado con los hermanos porque no sabemos ni quién está firme, porque de repente pues ya se está hablando con ciertos hermanos y ya piensan igual que ellos. Imagínense, viene un mesiánico, les empieza a enseñar y ya están pensando igual que ellos. Ya lo están moviendo, mis hermanos, de su sentimiento. Y cualquiera que entra, mis hermanos, pues nos mueve. Entonces si un viento, mis hermanos, como dice el apóstol Pablo, viento de doctrina nos mueve, entonces pues si viene una pandemia, si viene cualquier otra enfermedad, mis hermanos, pues nos mueven de nuestro lugar. Así de fácil. Ahora si nos vamos a cosas mayores, mis hermanos, pues entonces yo creo que no. Pues yo me preguntaba,
digo, el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, es un tiempo muy difícil, pero vienen tiempos más difíciles todavía, en donde la iglesia tiene que estar más fuerte y más firme, porque dice el apóstol Pablo que nada nos apartará del amor de Cristo. Pero vemos, mis hermanos, que cuando llegan cualquier situación en nuestra vida, pues sí nos llegan a mover y a muchos han apartado del camino. Han apartado del camino y eso pues sí quiere decir que entonces no hemos estado muy firmes. No hemos estado muy firmes y vemos entonces, mis hermanos, que eso sí pues sí es de pensarle, ¿verdad? Porque si no nos va a mover, mis hermanos, cualquier viento de doctrina, mis hermanos, que llegue a pasar por nuestras vidas. Vamos a mirar qué dice Jesucristo, dice San Juan, capítulo 6. San Juan capítulo 6 en su verso 60. En su verso 60 dice, y el verso 67, ustedes pueden leer todos, mis hermanos, dice, y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres iros vosotros también? La palabra de nuestro Dios, hermanos, pues digamos que la podemos ingerir, la podemos escuchar, la podemos, hermanos, pues de alguna forma pues ponerla en práctica, quizás no de pronto, ¿verdad? Una persona que es nueva en la iglesia pues tiene que ir aprendiendo, tiene que escuchar, tiene que preguntar si tiene dudas, tiene que leer, tiene que pues ponerse en oración para que Dios le dé entendimiento y sabiduría. Pero hay personas, mis hermanos, hay hermanos que pasan años y todavía seguimos siendo débiles. Todavía seguimos teniendo, mis hermanos, pues algo que no nos ayuda, ¿verdad?, a crecer firmes en la iglesia. Y hacemos como estas personas. Cuando vemos, mis hermanos, que es difícil y no podemos hacerlo, pues lo que hacen como estas personas, pues se van. Y el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, si se quieren ir también ustedes, se pueden ir. Solamente que el apóstol Pedro decía, ¿dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces vemos, mis hermanos, que es importante que nosotros nos vayamos alimentando adecuadamente para estar fuertes, ¿verdad? Para estar firmes, para que las cosas que vengan a nuestra vida pues no nos muevan de nuestro lugar, de lo que nosotros hemos creído. Que pase lo que pase en la vida, mis hermanos, y nosotros pensemos, nosotros tenemos que seguir adelante y tenemos que afirmarnos más todavía. Vamos a mirar qué dice Hebreos. Pablo a los Hebreos. Dice Pablo a los Hebreos capítulo 5. Pablo a los Hebreos capítulo 5 en su verso 11 en adelante. Dice así, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar,
por cuanto sois flacos para oír. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Yo digo, mis hermanos, cómo nos debemos de considerar y cómo nosotros nos sintamos, porque del tiempo que tenemos debemos de ya estar crecidos, debemos de estar más firmes, debemos de pensar ya con madurez, no debemos de escandalizarnos con cualquier cosa, porque si uno se escandaliza, mis hermanos, pues si uno lo hace solo, pues uno solo, ¿verdad? Pero si no se lo cuenta a nadie, hasta ahí llega nada más. Pero si yo me escandalizo, mis hermanos, pues entonces a veces lo transmito y hay más problemas, porque lo primero que a la primera persona que yo se lo transmita, también le estoy dando a entender que también que se tiene que poner de mi parte o tiene que opinar igual que yo. Y entonces ya no es uno, ya son dos. Y así se va la cadena, transmitiendo de una persona a otra, y hasta que llega un problema más grande. Y entonces eso quiere decir que si yo me escandalizo por algo, mis hermanos, entonces quiero decir que todavía no estoy fuerte, todavía necesito, pues como dice aquí, lechita, ¿verdad? Una persona que todavía no es hábil necesita, pues no, comida sólida. Entonces dice que la vianda es sólida, es para los perfectos, es para las personas ya maduras, ¿verdad? Las personas ya resistentes. Y ya a causa del tiempo ya deberíamos de ser personas ya firmes, ¿verdad? Que no nos mueva nada, que no nos gane el sentimiento y digamos, bueno, pues que si no yo creo que allí pues no me tratan bien, yo creo que allí no opinan diferente, yo creo que pues no soy de aquí. Y entonces pues pasan cosas, mis hermanos, pues se desbarata a veces la localidad o la familia. Yo le preguntaba a mi esposa, le pregunté una vez, digo, ¿tú qué pensarías o qué dirías tú si yo cambiara de doctrina? Por ejemplo, si yo cambio de doctrina nada más, por ejemplo, si yo me voy con los pentecosteses, ¿tú te irías conmigo? Dice, no, tú te irías solo porque yo no iría contigo. Bueno, yo lo digo porque hay familias, hay hermanos, pues que dejan la doctrina y la esposa lo sigue y se va con él. Y yo digo, bueno, si este hermano, ¿cómo la hace, verdad? O qué tuvo que pasar para que cambie de doctrina o de pensamiento o de parecer y también se lleve a la esposa y los hijos y a veces se lleva hasta a los hermanos. Digo, ¿acaso los hermanos están de acuerdo con su forma de sentir? ¿Con su opinión? ¿Por qué lo siguen? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que hace la persona, verdad, para que lo sigan? Por ejemplo, si yo cambio de parecer, la esposa también tiene que pensar igual que yo. ¿Cómo le voy a hacer para que cambies de parecer igual que yo y piense igual que yo? ¿Verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no va siguiendo al Señor Jesucristo, va siguiendo a mí. Porque las familias así se desbaratan y se van, y se hacen grupos y se van. Y se sale el padre de familia y también se va hasta los hermanos, se lleva. Digo, ¿por qué será así? Que cada quien no puede decidir qué es lo que cree
En su corazón, ¿qué ha creído en su corazón? Ha creído que si el esposo está ahí, está bien, y si no está ahí, pues está bien, ¿verdad? Si el día que se vaya, también se va. Y vemos entonces, hermanos, que entonces no nos estamos alimentando adecuadamente. Cuando nosotros escuchamos cualquier viento de doctrina, le ponemos atención y parece que hablan muy bien, pero resulta, mis hermanos, que se van. Y entonces no estamos creyendo, no estamos alimentando bien, nos estamos moviendo, cualquier cosa nos mueve. Y eso no debe de pasar según ya el tiempo que tenemos en la iglesia, pues no debe de pasar, porque nosotros debemos de afirmarnos bien qué es lo que creemos. Yo solamente he pensado, no lo voy a hacer, ¿verdad? No, hasta ahorita no he pensado así, pero yo lo digo, bueno, si yo un día ya dejo de asistir a la iglesia, ¿a dónde voy a ir? ¿Acaso voy a ir otra vez a meter del lugar de donde yo salí? ¿Y qué voy a encontrar ahí? ¿Verdad? Si se pone uno a pensar y dice, bueno, pues ¿a dónde voy a ir, verdad? Nosotros también sabemos, mis hermanos, que esa es la doctrina y que debemos de afirmarnos para que no cualquiera que llegue y nos hable al oído, mis hermanos, nos hable bonito y digamos, eso está bien. Y eso, pues creo que habla muy bonito eso. Porque hay muchas personas que se dedican a eso nada más. Nos hablan bonito y mis hermanos y ya parece que nos están cambiando, nos cambian de parecer. Aquí está diciendo, mis hermanos, que ya por el tiempo deberíamos ya ser maestros, deberíamos ya afirmarnos bien y que la comida que nosotros estemos comiendo, mis hermanos, pues nos vaya haciendo provecho y que sea pues una comida ya más firme. Que nos dé fuerzas, que nos dé aliento bien, ¿verdad? Para que no pensemos, no tengamos pensamientos encontrados. Una persona que no come bien, mis hermanos, pues es una persona que no va a durar mucho ahí y que va a estar delgada siempre y que va a llegar el momento en donde, mis hermanos, pues se va a ir. Y así se va, mis hermanos, eso quiere decir que pues no comió adecuadamente. Algunos de nosotros no hacemos como esta iglesia, mis hermanos, dice Hechos. Vamos a mirar qué dice Hechos. Aquí hay una localidad. No sé si ustedes se pueden identificar, mis hermanos, con ella, que dice... Ahorita les digo, Hechos capítulo 17. Por eso es que a veces, pues no somos firmes. Por eso no somos firmes a veces, porque a veces pues pasamos de largo muchas cosas, el tiempo que tenemos, pues a veces, o las tareas, ¿verdad? El trabajo y todo eso nos llegan a quitar el tiempo que nosotros debemos de a veces escudriñar. Dice Hechos capítulo 17, verso 10 y 11. Dice así: entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Bueno, estos hermanos dice que cuando escuchaban la palabra de Dios, llegaban a sus casas y comenzaban a escudriñar de todo lo que los hermanos hablaban. ¿Y nosotros qué hacemos, mis hermanos? ¿Qué hacemos después que llegamos a nuestras casas? Guardamos la Biblia, ¿verdad? Guardamos la Biblia allí, porque no se empolve hasta el viernes, si acaso, ¿verdad? Bueno, yo creo que no todo pasa, ¿verdad? Pero sí, a algunos sí nos pasa.
guardamos las escrituras y no las leemos hasta que las llegamos a ocupar otra vez. Y yo estaba meditando, ¿verdad? Cuando los hermanos a veces, por ejemplo, el hermano ministro, ¿verdad? Hizo las preguntas el miércoles, ¿verdad? De la fiesta. Hizo preguntas y hermanos, pues, ¿dónde queda este pasaje? ¿Y quién le está diciendo? Esto, el otro. Y pues todos, ¿verdad? Y buscando y creo que no le atinábamos. Algunos no le atinábamos, no sabíamos ni quién estaba hablando, ¿verdad? ¿Quién hablaba esto? ¿Quién hablaba otro? Yo me quedé pensando, digo, bueno, ¿será que todas las esposas de los obreros sí saben lo que los obreros saben? ¿Ustedes qué creen? Cuando le preguntan a las esposas de los obreros o cuando se preguntan a la iglesia, le digo, bueno, creo que la hermana Adela solamente es la que contesta. Y digo, ¿será que todas las esposas de los obreros saben lo que los obreros? Por ejemplo, un obrero si va a predicar, comienza a estudiar. Y hasta ahí llega nada más. Con lo que parece que se transmitiera, ¿verdad? Si el obrero estudia, entonces la esposa también como que se le pasa, ¿verdad? Esa enseñanza así de rápido, ¿no? Como porque se ve, mis hermanos, porque yo lo he visto en ministros, que los ministros saben, tienen conocimiento y la esposa del ministro pues no sabe nada. No sabe nada. ¿Por qué será? Porque el ministro yo creo que se pone a leer solito y no le dice a la mujer, no le dice a la esposa, ¿verdad? Vente, vamos a leer, vente, vamos a estudiar acá, mira este tema, voy a dar este tema y lo voy a emplear estos pasajes y así, y mira, está hablando la profeta Lano, así está hablando. Yo creo que eso también es una falta de responsabilidad y de ánimo, ¿verdad? Que la esposa quiera aprender. Y nosotros guardamos las escrituras y dice que pues nos ganan los de Berea, porque ellos sí estudiaban cada vez que escuchaban un mensaje, ellos sí iban a las escrituras para ver si era cierto lo que el apóstol Pablo había dicho. Y nosotros decimos, hay que anotar para que lleguemos a nuestras casas y nos pongamos a estudiar para ver si es cierto lo que los hermanos estaban diciendo. Y eso, mis hermanos, es lo que ahí llega a faltarnos. Y es por eso que a veces estamos cortos en conocimiento, incluyendo obreros, no solamente la iglesia, incluyendo obreros. Ahora con la tecnología nos hace daño porque la tecnología solamente le pone algo allí y le da todo una predicación entera. A que se la dé mal, pero se la da, cuando menos, ¿verdad? Y dice, bueno, ya tengo la predicación, ya la tengo ahí, trae su tableta y órale, Iván. Pero denle la escritura, si le dicen a un hermano, mire, llega a una localidad y le dice, hermano, fíjese que el predicador no va a venir, o le toca a usted. ¿Qué va a hacer? Digo, yo me pongo a pensar, ¿qué va a hacer el hermano si usa pura tableta? ¿Qué va a usar? ¿La Biblia? ¿O la tableta en ese momento va a usar? ¿Qué va a usar? Y es falta de estudio, falta de responsabilidad, porque no agarramos la Biblia y la estudiamos porque solamente estamos, y si un día se le echa a perder la tableta, ese día se acabó todo ahí se acabó todo. Y se me descompuso la tableta, hermanos, ¿no tienen una tableta por ahí que me preste? Es que esta ya se le acabó la batería. O como ven ustedes, vemos y todos vamos pues en un mal camino, ¿verdad? Estamos confiando en algo que no nos está ayudando a superarnos. Y muchas cosas de esas, mis hermanos, pues es que por eso es que muchas veces estamos de una forma, mis hermanos, pues débil. El apóstol Pablo dice flaca, una persona flaca, ¿verdad? Una persona que no está firme todavía. Y entonces, mis hermanos, pues nos hacen falta cosas que nos animen más. Vamos a mirar, mis hermanos, que dice primera de Juan, ahorita les digo, mis hermanos. Es primera de Juan.
A ver, te les digo rápido. Voy a invitar a los que se pongan de pie, mis hermanos. Es segunda de Pedro, mis hermanos, disculpe. Segunda de Pedro, su capítulo 1. El apóstol Pablo dice que debemos de sobrellevar las cargas los unos para con los otros, con amor, con paciencia. Pero yo me preguntaba, digo, bueno, una persona que es débil, una persona que es flaca, una persona que todavía le falta conocimiento, le falta pues madurez en la palabra de Dios, firmeza, pues hay que tenerle paciencia, ¿verdad? Una persona nueva que todavía va comenzando, hay que tenerle paciencia, hay que ver de qué forma se le habla o cómo se le puede ir enseñando poco a poco y todo eso. Pero también digo, una persona que es así, pero ya lleva años, pues no siempre se le puede estar hablando de esa forma, ni se le puede tener paciencia o se tiene que tener la misma actitud con ella siempre. Entonces esta persona lo que debe de hacer pues es alimentarse, es buscar la forma de crecer, ¿verdad? Para que, pues por ejemplo, si yo soy una persona flaca, ¿verdad? Una persona débil. Y me tienen que tener paciencia por todo lo que va a pasar conmigo. Pero siempre me tienen que tener paciencia porque siempre voy a ser así. Entonces no ha crecido ni quiere crecer y entonces pues ¿y cómo le van a hacer, verdad? Yo digo, ¿verdad? ¿Cómo le van a hacer ustedes? Más que me tienen que tener paciencia porque con cualquier cosa pues me va a mover y entonces con tal de que no me vaya, no me pierda, pues van a hacer cualquier cosa para que yo esté bien. Pero si siempre vas a estar así, entonces quiere decir que no se ha alimentado y ni quiere, ¿verdad? Alimentarse. Va a llegar un momento en donde pues se va a ir cualquier cosa. Dice segunda de Pedro capítulo 1 en su verso 6. Hasta el 8. Voy a invitarlos que leamos todos juntos la palabra de nuestro Dios que dice así. Y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios afecto fraternal, y en el afecto fraternal amor. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues dice que debe de haber siempre en nosotros pues los dones del Espíritu Santo para que nosotros pues estemos bien, porque si todas estas cosas pues abundan en nosotros y las tenemos, mis hermanos, pues no vamos a estar estériles para que cualquiera que nos pregunte algo sepamos cómo responder. Por ejemplo, le decía yo a mi esposa, uno le cuesta trabajo estudiar las escrituras porque no solamente va a estudiarlas y ya nada más como las entienda, sino tiene que entenderlas perfectamente. Y que todos los pasajes uno se tiene que memorizar y saber dónde quedan, pero cuando menos en el libro, ¿qué libro es? Porque nos damos cuenta a veces que no está la mente capacitada para aprenderse todo, ¿verdad? Pero cuando menos sí tiene una noción de dónde queda y dónde dice, ¿verdad? Donde se puede mirar cada pasaje, y eso ya es ganancia, porque se dice, ¿quién lo dice? Bueno, ¿cómo dicen? Pues sí, exactamente no lo sé, pero yo sé que lo dice el libro tal, y entonces pues, pero eso ya es ganancia, porque eso quiere decir que sí, nuestra mente está trabajando, y debe de seguir trabajando, mis hermanos, para que no seamos pues estériles, ¿verdad? En el conocimiento de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Yo me despido. Paz a vosotros.